medidas de asociación. Estas medidas de asociación miden de alguna manera la fuerza con la que se relacionan las variables. Por ejemplo, hay una relación muy fuerte entre el fumar y el CA de pulmón. ¿Sí? Esta relación es estadísticamente significativa y etc. O hay una relación fuerte, por ejemplo, entre la exposición al sol y el CA de piel. ¿Sí? También esto se ha visto en estudios que es estadísticamente significativo. Pero también hay un tipo de exposiciones, por ejemplo, hablando del cáncer, entre un tipo de luz, la luz esta halógena, y los problemas de retina. Esto es también real, pero no es tan fuerte esta relación como el que hay entre estas dos, porque si no, si nos expusiéramos a eso, tendríamos problemas permanentes. Entonces, aquellas medidas que miden la fuerza con la que se relacionan las variables se llaman medidas de asociación. Ahora, no existen medidas de asociación que no tengan su correlato con las medidas de significación. ¿Sí? O sea, tenemos que ver no solamente que sea estadísticamente significativo, sino también qué tan fuertemente están asociadas las variables. Ahora, estas medidas de asociación están relacionadas con los tipos de estudios. Para los tipos de estudios de prevalencia o en los tipos de estudios de casos y controles, nosotros utilizamos una primera medida de asociación que se llama el odds ratio. En tanto que en los estudios de cohorte utilizamos una medida que se llama el riesgo relativo. Y vamos a estudiar cada una de estas. Vamos a suponer que tenemos un estudio de prevalencia. Y vamos a estudiar la prevalencia del consumo de tabaco, el fumar, con el CA de pulmón. ¿Sí? Sabemos que esto es real, pero queremos medir la fuerza de asociación. Para eso usamos el odds ratio, o también le conocemos como OR. ¿Sí? Tiene varios nombres: razón de razones, razón de productos cruzados, razón de prevalencia, etcétera, etcétera. Veamos, ¿en qué consiste el odds ratio? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una tabla de 2×2 y aquí está el CA de pulmón, si cáncer y no cáncer, y aquí está el hábito de fumar, si fuma y no fuma. A esto le vamos a llamar A, B, C y D, a esto A más B, a esto C más D. El odds es una razón, entonces lo que hicieron es simplemente separar estas tablas en dos partes. Los que sí fuman, por un lado, y por decir algo, los que no fuman, por el otro. De tal manera que tenían una primera tabla. Veamos. La primera parte estaría formada por esto. Imaginémonos dividida a esta en dos. Aquí estaría el CA de pulmón, sí cáncer, no cáncer, y para los que sí fuman. Esto es A y esto es B. E hicieron una relación, dijeron, ¿cómo sería la razón un odds? Entonces sería simplemente los que sí fuman, esto es A más B, sería los que sí fuman respecto al total, o sea, A sobre A más B, relacionado con los que sí fuman pero no tienen cáncer, B sobre A más B. Ese sería el odds en los que sí fuman. Por otro lado, vamos a hacer el odds para los que no fuman. Esto sería el CA de pulmón, sí cáncer, no cáncer para los que no fuman, ¿sí? C y D, y aquí el total es C más D. El odds en este caso, la razón sería entonces, los que no fuman pero tienen cáncer, C sobre el total, C más D, sobre este, dividido para la relación de D sobre C más D. Este sería el odds para los que no fuman. Entonces tenemos por un lado el odds para los que sí fuman, y por el otro lado tenemos el odds para los que no fuman. Cuando unieron estos dos, a esto les llamaron
odds ratio e hicieron de la siguiente manera. Vamos a suponer, el odds ratio va a ser simplemente A sobre A más B dividido para B sobre A más B, y en la parte de abajo tendríamos esto sobre C más D dividido para D sobre C más D. Recordemos que aquí se puede trabajar con lo siguiente. Este extremo se va a relacionar con este extremo y por otro lado el medio se va a relacionar con este medio, de tal manera que tendríamos lo siguiente. Tendríamos simplemente A sobre A más B, como este pasa a la parte de arriba, multiplicado por D sobre C más D, y en la parte de abajo tendríamos B sobre A más B multiplicado por C sobre C más D. Eso implica que podríamos nosotros simplificar este con este, y finalmente el odds ratio no es más que A por D sobre C por B o B por C. Esta es una de las razones por la que el odds ratio se llama también, cuando multiplicamos esto, se llama razón de productos cruzados. E intenta medir la fuerza con la que se relaciona, pero siempre relaciona este con este de aquí. Veamos. Pongamos un ejemplo. A ver, a manera de ejemplo, pongamos nuevamente la relación entre el fumar y el cáncer de pulmón. Tenemos 60 pacientes que fuman y tienen cáncer. Tenemos 40 personas que no fuman y tienen cáncer, 20 que no fuman y tienen, y 30 que no fuman y no tienen, ¿sí? Para esto vamos a llamar a cada uno de estos, como habíamos notado antes, A, B, C, D. Recordemos que el odds ratio no es más que A por D sobre B por C. En nuestro caso sería entonces que el odds ratio sería 60 por 30 sobre 20 por 40. Si resolvemos eso, nos sale un odds ratio de 2,25. ¿Qué quiere decir esto? Esto simplemente habíamos dicho antes que relaciona este de aquí con este de acá. Usualmente se usa como que fuera 2,25 veces más probable. Es cierto que no se trata de una probabilidad, pero es 2,25 veces más frecuente, si se quiere, que las personas que fumen tengan un cáncer. Se ha acuñado el término más probable, aunque no se trata de una probabilidad, pero es más fácil entender que es 2,25 veces más probable que la persona que fume desarrolle un cáncer de pulmón, ¿sí? Esto es simplemente el odds ratio. Pero este odds ratio, como habíamos mencionado, se estudian cuando son estudios de prevalencia o estudios de casos y controles. ¿Sí? Ahora, se supone, en teoría, que nosotros, de un universo poblacional, se obtuvo una muestra. Y en esa muestra hemos encontrado un odds ratio de 2,25. Aquí es clave nuevamente el término de intervalos de confianza. Porque lo que siempre se hace es calcular. Si en la muestra encontramos un odds ratio de 2,25, o lo que es 2,25 veces más frecuente que el que fume tenga cáncer, nos preguntamos en el universo entre cuánto y cuánto está. A esto se llaman los intervalos de confianza del odds ratio que veremos luego, ¿sí? En tanto, esto mismo podemos utilizar para estudios de cohorte. En los estudios de cohorte, y recuerde que cohorte es con la H intermedia, ¿sí? Para diferenciar de los estudios de cohorte, que son sinónimos de decir estudios de prevalencia, o es sinónimo de decir transversal. El cohorte con H viene de romanos. Los romanos tenían legiones formadas por 5.000 soldados.
Cada legión tenía 5 cohortes, 2, 3, 4 y 5 formadas, serían cohortes formadas por 1000 soldados. Y en cada una de estas cohortes habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos eran centurias. Por lo tanto, 10 centurias formaban una cohorte y 5 cohortes formaban una legión. Pero la idea de la cohorte es que siempre van hacia el futuro. Entonces, los estudios de cohortes son aquellos que van hacia el futuro. ¿De dónde surge la medida de asociación que se utiliza en los estudios de cohorte? Lo que se conoce como riesgo relativo. Y simplemente es RR. Recuerde que el riesgo relativo, habíamos comentado, que tenemos una muestra, una población de personas aparentemente todas sanas o sin la patología que estamos buscando. Unas sí se exponen a un factor de riesgo y otras no se exponen al factor de riesgo, y miramos en el futuro la presencia de la enfermedad. Esto es hacia el futuro. Habíamos dicho también que a medida que va pasando el tiempo, van apareciendo casos nuevos en el grupo de expuestos y de pronto casos nuevos en el no expuesto. La relación entre los casos nuevos, que se llama incidencia en los expuestos, y la incidencia en los no expuestos, esto se llama riesgo relativo. Pongamos un ejemplo. Se observó en un grupo de mujeres la presencia de infarto agudo de miocardio. Y esto se le relacionó con el uso de los anticonceptivos orales. Entonces, sí infarto, no infarto, sí anticonceptivos, no anticonceptivos. Se estudió un total de 224 mujeres. De estas 224, 57 habían tomado anticonceptivos y 167 no habían tomado anticonceptivos. De las 57 que tomaron en un periodo de 10 años, de estas 57, 23 se infartaron, y de las 167, 35 se infartaron. El riesgo relativo se le define como R1 sobre R0. ¿Qué es R1? R1 es el riesgo en los expuestos. En otras palabras, el R1 sería, de total de personas que tomaron anticonceptivos, 57, ¿cuántos en los 10 años que infartaron? 23. ¿Sí? En tanto que el R0 es el riesgo en los no expuestos, o sea, de total de personas que no tomaron anticonceptivos, que son 167, ¿cuántos de estos infartaron? 35. En el primer caso sale 0,40, ¿sí? Y en el segundo caso, los 35 entre los 167 sale 0,20. El riesgo relativo, por tanto, sería R1 sobre R0, o sea, 0,40 sobre 0,20. Y eso nos da 2. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 2 veces más riesgo de infarto en las que consumen anticonceptivos que en las que no. Aquí ya podemos usar con propiedad la palabra riesgo. Y recuerde que estamos hablando de estudios de cohorte. Esto es importante. Hay en algunas ocasiones en las que el riesgo relativo es muy similar a los ratios, pero esto se produce cuando tenemos enfermedades más bien, o cuando estamos estudiando más bien eventos raros, ¿sí? Preferimos usar en los estudios de prevalencia y casos controles, preferimos usar el odds ratio. En los estudios de cohorte preferimos usar el riesgo relativo. La lógica de estos es diferente. Finalmente, el riesgo relativo también tiene intervalos de confianza. Y los intervalos de confianza, por ejemplo, por el 95% es, la fórmula dice que es el logaritmo neperiano del riesgo relativo, que ya vimos cómo se calcula, más menos el puntaje z de alfa que multiplica el error estándar, que ahora es b que divide a a, que multiplica a a más b, más d que divide a c, que multiplica a c más d. Esta es la fórmula para el cálculo, acordándonos también que al final, para el límite superior y el límite inferior, tenemos que sacar en cada uno de estos el inverso
del riesgo relativo, o lo que habíamos llamado el antilogaritmo.